En Cervera de la Cañada a Esteban le conocen como el cura del pueblo, pero en Shanghái será mejor que preguntemos por Steve Chu o algo parecido. Y es que este aragonés está tan adaptado a su vida en el lejano oriente que lleva 8 años viviendo en Shanghái y parece que con ninguna intención de regresar. Shanghái es ahora su hogar. Buenos días, Esteban. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Preparado para el día que tenemos por delante? Preparados. Bueno, lo primero de todo, ayúdame a pronunciar bien tu nombre, en chino, ¿cómo es? Bueno, yo me llamo Esteban Aranaz, pero aquí en China tengo un nombre que se llama Qiuyan, significa otoño, soy el padre otoño. ¿Dónde empezamos el día contigo? Estamos en un sitio muy interesante, en el centro de la ciudad de Shanghái, es el distrito de Xujiahui, donde se encuentra la catedral católica de esta ciudad. Nos traes aquí porque tú eres cura. Efectivamente, soy sacerdote de la diócesis de Tarazona. En Asia llevo ya más de 20 años, pero aquí en Shanghái llevo ya casi 9. ¿Y de dónde eres originalmente? Soy nacido en Calatayud, pero mi pueblo es Cervera de la Cañada. Que nos gusta presumir de pueblo. Efectivamente, yo a tope de Cervera. Oye, me estoy fijando en tu chaqueta. Bueno, es una chaqueta tradicional china, adaptado con el alzacuellos que llevamos los sacerdotes, cae perfectamente para un cura. ¿Habéis oído? Estamos oyendo unas campanas. Ahora vamos a entrar en la catedral de Shanghái. Antes de entrar en la catedral, os quiero presentar al párroco. El padre Tien lleva una semana como párroco de la catedral de Shanghái. ¿Solo una semana? Y somos dos buenos amigos. ¿Hay mucho sacerdote católico chino en China? En concreto hay 92 sacerdotes y el obispo. Sí, Shenfu. Esteban, ¿es una manera de despedirse especial o qué? Sí, muy respetuosa, muy tradicional. La mano izquierda sobre el puño derecho. Es respetuoso, ¿no? Sí, sí, calcie. Vemos una catedral que además de todo es preciosa, ¿no? Es de estilo neogótico, francés, típico. Y es una iglesia que tiene una capacidad para 3.000 personas. Se calcula que puede haber en torno a unos 20 millones de católicos en todo el país. Yo, como soy el sacerdote encargado de la comunidad hispanohablante y de lengua portuguesa de Shanghái, la Virgen de Guadalupe y San Francisco Javier son nuestros patronos. En el momento presente está todo muy regulado, pero en el pasado fueron momentos más difíciles, más complicados, donde verdaderamente pues, estos lugares de culto quedaron cerrados por un largo tiempo. Y ahora pues, los podemos contemplar y disfrutar todos. Hemos cambiado de escenario totalmente. Bueno, pues estamos en un templo budista, el templo del Buda Jade, que es el templo más antiguo de la ciudad de Shanghái. ¿El budismo es la religión mayoritaria, diría? Es la religión más extendida en China y quiere ser como la más representativa. Sobre todo las personas vienen con muchos sentidos de ofrenda, de petición. La tradición china hay que decir también que está llena de muchas supersticiones. Por ejemplo, yo vivo en un piso 14 y como el 4 suena igual que la muerte, el número 4 se evita. Es como nuestro 13. Sí, pero vamos, aquí llevado al extremo. Es el año del dragón. De hecho, esperamos que en China haya muchos nacimientos, porque todo el mundo anhela tener en el horóscopo chino al dragón. ¿Y toda esta fila, Esteban? En la puerta de las casas se ponen 3 carteles con un deseo de año nuevo chino. Venir aquí a escribirlo al templo es como llevar para entender, como un papel bendito. El que escribe los caracteres es un maestro espiritual. Está escrito Fu, que significa fortuna, suerte. Y digo que viendo esta fila que me recordaba el reparto del rosco de San Valero en la Plaza del Pilar. Podría ser. Podría ser, ¿verdad? Pero vamos, nada que ver. Estamos llegando a un lugar muy querido para mí. Esta isla tiene mucha historia en mi vida. Es la isla de Chongming, a las afueras de Shanghái, que es Will Foundation. Esta casa es una casa que Pilar Tan monta para un grupo de niños huérfanos. ¡Hola! ¡Hola! Lo primero de todo, Pilar Tan, ¿ese nombre, Pilar?
¿Tan aragonés? Sí, ¿verdad? ¿De dónde Pues ni vienes? idea, de mis padres. Porque tú, ¿de dónde eres originalmente? Originalmente nacida en Taiwán. Muy bien. Bueno, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Pues hace ya unos años, ¿no, Pilar? Por lo menos 11. Yo quedé muy impresionado con toda la labor de Pilar. Padre Esteban ha traído chicos y chicas de Zaragoza. Todos los días trabajando en la cocina o en el campo, limpiando en los cuartos o cuidando a los niños. Han sido 12 que se han quedado conmigo y considero que son mis hijos. Este es Jingjing, mi cuarto hijo, que va a cumplir este año 21. Y ese es Hao Hao, y tiene 17 años. Y este es el jefe, mi quinto hijo, Tao Tao. Hola, encantada de conoceros. ¿Cuál es la historia de estos niños? Mi marido y yo y mis 2 hijos llegamos a Shanghái en el 2005, porque mi marido tenía una pequeña inversión y estaba el proyecto de ayudar a un orfanato del norte. Y nosotros teníamos un extra cuarto que estaba libre y entonces yo digo, pues nada, nosotros podemos tener un niño en casa. Jingjing fue mi primero. Y aquí es un poco donde entras tú, ¿no, Esteban? Mi apoyo ha sido venir a esta casa, estar con ellos, darles clase. Hemos bailado, hemos cantado. ¿Os animaríais a cantarnos algo con este pedazo de artista que tenemos aquí? Pues al pie? claro que sí. ¡Claro! Ni wen wo ai, ni you duo shen, wo ai ni you qi fen. Pilar, ¿por qué te emociona? Lo que han sufrido. Jingjing ha tenido 5 operaciones. Hao Hao, por ejemplo, tiene una oreja. Y este Tao Tao no quería llamarme mamá. Pero después de 2 semanas, él empezó a llamarme mamá. Y los demás, los pollitos detrás, empezaron a seguir a él. Les quiero tanto como mis 2 hijos biológicos. Es emocionante esto. Es muy emocionante. El amor hace posible muchas cosas. Bueno, la Concesión Francesa es donde nos encontramos ahora. Estamos ubicados en el centro de la ciudad de Shanghái. Y es una zona que fue Francia dentro de Shanghái. Aunque ya estamos en el anochecer, los edificios, las casas, es auténticamente europeo. ¡Ay! ¿Qué está haciendo esta señora, Esteban? Pues verduritas y unos pimientos. ¿Y esto es normal que tengan las puertas de... Sí, precisamente para que se ventile bien y como está haciendo de la comida y demás. Ah, sí, que si hay oportunidad que nos invita un día a cenar y venimos. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Adiós! Bye bye. ¡Hola! ¡Hola! ¿Españoles? Españoles casi, casi. Bueno, pues son mis amigos. Este señor es manchego y su señora esposa es mexicana. ¿Y conocen al padre Esteban? ¿Quién no conoce al padre Esteban? Me alegro mucho de veros. Vamos a ir a Fuminlu, a 3 Perros. ¡Hasta luego! Adiós. Chao. 住着一点都不可怜，双人飘完一个人的空间。 Ni hao. Estos son una parte de mis amigos. Es un grupo que se llama Amigos de la Belleza. Tenemos actividades de carácter cultural y hoy hemos quedado para cenar juntos. Queríamos veros en este bar. Es un bar español, ¿no? Aquí estuvo mi sobrino, Javier, al que quiero saludar porque le quiero mucho, y quedó enamorado cuando vio la bufanda del Real Zaragoza. ¿Has visto qué cosas más ricas? También tenemos unas tapas estupendas, ¿eh? ¿Y a ellos qué les gusta comer? El jamón. Ese jamón a lo mejor es de Teruel, ¿eh? ¿Tú te planteas en algún momento volver a casa? No me lo planteo, la verdad sea dicha. Voy muy a gusto todos los años a ver a mi madre, a Calatayud, pero debo de reconocer que como sacerdote, como misionero, estoy encantado de estar en China. Pues como tu futuro está en China, pero una parte de ti está en Zaragoza, te hemos querido traer un pequeño regalito. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau, qué sorpresa! Es muy emocionante. Son Valero y Pilar, unos de mis grandes amigos, y Antonio. ¡Qué gente más buena! Chinos del barrio de las Delicias, de la comunidad católica de San Valero. ¡Qué majos! Hola Esteban, ¿cómo estás? Eres mi aprendiz, ¿sabes? Un grandísimo abrazo
desde Shanghái para todos vosotros y gracias por esta sorpresa, de verdad. Cien chupaoyonimen. Sí, sí. Bueno, que me parece, ¿verdad? Pues estupendo, claro que me va a parecer, vaya sorpresa, ¿no? La misión de un sacerdote es algo maravilloso y muy rica. Y en el corazón de los sacerdotes cabe mucha gente. Bueno, ellos saben hablar algo de español. Ni menjoi sos y pañao, ema. ¡Aragoneses por la mundo! Aragoneses por el mundo estamos Aragoneses contigo. por el mundo. Fantástico. ¿Qué te parece si terminamos brindando con tus amigos? Vamos. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al centro!